abre la posibilidad para poder construir un nuevo Chile con mujeres también, porque esta constitución no fue pensada para la realidad que hoy día viven las mujeres. Y por eso es importante que gane el apruebo por una amplia mayoría, pero también que gane la convención constitucional para tener paridad, es decir, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres que redacten esta nueva constitución. Yo creo que esta nueva constitución no se entiende si es que no tiene enfoque de género. Yo creo que nosotros tenemos que plantearnos como Partido Socialista en el horizonte de tener una constitución feminista. Feminista y socialista, evidentemente, pero feminista, porque hoy día las más afectadas somos las mujeres, y las mujeres del mundo popular, porque esta pandemia lamentablemente no la han pagado todos por igual. O sea, el sistema FP, las ISAPRES no han dejado de recibir ingresos, y finalmente esta pandemia la terminaron pagando los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Con sus fondos de pensiones, en el caso del ahorro del 10%, con los fondos de cesantía, al principio cuando suspendieron de sus relaciones laborales a los trabajadores, y finalmente lo que ha puesto el Estado ha sido lo más mínimo. Y por eso tenemos que avanzar hacia una nueva constitución que consagre los derechos y particularmente que releve la igualdad de género para que podamos construir un país más justo y más igualitario. Solamente un dato, pero en el caso de las mujeres, en varias encuestas que se han realizado de uso del tiempo, las mujeres entre hombres y mujeres, las mujeres son las que se han llevado más del 90% de las cargas del hogar, de las cargas domésticas. Entonces hay muchas mujeres que hoy día o están teletrabajando, las que pueden hacerlo, sino hay otras que en realidad han tenido que dejar sus trabajos, o ya sabemos, están en la informalidad, o fueron las primeras que fueron despedidas. Pero además tienen que hacer las tareas domésticas, como trabajar, o sea, como por ejemplo cocinar, lavar la ropa, cuidar terceras personas, que en realidad es como la principal tarea doméstica que se ha considerado en todo esto, y por lo tanto una nueva constitución también debería ponerse en el horizonte de poder consagrar el trabajo que hoy día no es remunerado, que es el trabajo doméstico, de poder remunerarlo y de tener una política seria de cuidado y de corresponsabilidad parental, que obviamente que es un cambio también cultural, pero las tareas domésticas no pueden solamente recaer en las mujeres, que en muchas ocasiones también les impide poder salir al mercado laboral. Y contarle en esto una anécdota, pero mi mamá es profesora básica, entonces hace ya varios meses que está haciendo clases, entre comillas, pero online, es profesora de SEP, entonces hace clases por videollamada de WhatsApp. Ella le hace clase a 15 niñitos, pero como es profesora de SEP, tiene como menos alumnos. De los 15 niñitos, yo les pregunto siempre a mi mamá quién es la que se preocupa como de los niños, quién es la persona que está al lado, enseñándole, ayudándole, prendiéndole el celular, conectándolo, ayudándolo a las tareas. Son todas mujeres, no hay ningún solo hombre ayudando entre comillas, pero en la corresponsabilidad del cuidado de una tercera persona. Son sectores populares, en este caso son alumnos que son vulnerables, y por lo mismo tenemos que creo que construir en el horizonte hacer una sociedad más justa, pensando en esos sectores populares, pero también pensando en los derechos de las mujeres. Para finalizar, creo que hoy día esta construcción de un nuevo Chile se hace en base a la unidad. Hoy día se ha quedado demostrado que la derecha es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Yo creo que no podríamos haberlo enfrentado de peor manera con este gobierno, que ha sido muy, muy, muy miserable, y por lo mismo necesitamos esta unidad opositora, esta unidad social y política para construir este nuevo Chile. No se explica de otra manera, necesitamos una amplia participación, no solamente en el plebiscito, sino que en el mismo proceso constituyente de la redacción de la nueva constitución, de poder incluir en este proceso a personas y a movimientos sociales que no están siempre en el debate público, a las personas, comillas, pero comunes y corrientes, hoy día las personas que están participando en las ollas comunes, que ha sido finalmente una respuesta de solidaridad ante una difícil situación y la precaria situación que están viviendo muchas familias, a las organizaciones sociales, a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, etcétera, y hacer ese esfuerzo desde el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista es uno de los pocos partidos hoy día
de la centroizquierda que puede enfrentar este proceso constituyente de la manera de poder apelar y velar para que exista esta unidad con todos y todas, para que la Constitución no solamente, como es hoy día, represente a unos pocos, sino que represente a muchos. Y finalmente superemos esta Constitución que consagra los abusos y las desigualdades hacia este nuevo Chile. Yo creo que estos difíciles momentos que hemos estado pasando durante la pandemia, que probablemente para todos han sido muy complejos, solamente lo bueno que podría dejarnos es la oportunidad de poder construir una sociedad distinta, una sociedad menos individualista, una sociedad más solidaria, una sociedad basada en justicia, una sociedad que se plantee la redistribución del ingreso, porque finalmente la desigualdad es espantosa, sobre todo en el ingreso, y que obviamente este proceso tiene que estar pensado con las mujeres. O sea, nosotras somos la mitad de la población, y en el único proceso que está resguardado nuestra participación de manera paritaria es en el proceso constituyente. Y por lo mismo necesitamos tener mujeres que estén comprometidas en construir una sociedad con enfoque de género, una sociedad feminista. Creo que el feminismo nos hace bien, porque apela a la igualdad, a esta anhelada igualdad entre hombres y mujeres, y a una sociedad mejor. Así que eso, compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. Mañana comienza la campaña, así que esperemos estar activos en redes sociales, motivando a las personas a que vayan a votar el día 25 de octubre y que nos cuidemos entre todos y todas, porque no sabemos qué va a pasar con las personas que se contagien. Entonces esperemos que en realidad no nos contagiemos de aquí hasta el 25 de octubre para poder concurrir a votar. Eso, compañero Mario, muchas gracias por invitarme. Ya, muchas gracias, Karina, por esta presentación. A veces nos es muy difícil poder visibilizar la pertinencia, la realidad de las cosas. ¿A qué me refiero? ¿Cómo plasmar en una constitución un derecho? ¿Ya? Porque podemos hablar del derecho a la libertad, el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, en fin, estamos llenos de derechos. Pero ¿cómo plasmar este derecho en una constitución? Por ejemplo, y si me equivoco, perdóname, ¿cómo plasmar, y esta es una pregunta, el derecho a la equidad de género? Pensando en que no es igualdad de género, sino que equidad de género, si no me equivoco. Ya, corrígeme si me equivoco. Eso por un lado, y tengo otra pregunta que es bien coyuntural y tiene que ver con, estoy haciendo uso de mi calidad de administrador, ¿ya? Y por eso te hago la pregunta directamente. Y la otra pregunta, bien coyuntural, que tiene que ver con algo que ha aparecido en las redes sociales respecto de la carabinera que fue asesinada. Hay comentarios que apuntan a que más que mujer es carabinera, o es un carabinero, ¿ya? Y que lamentablemente fue asesinada, pero no hay que dejar de acordarse que era una carabinera y que participó en lo que sucedió a partir de octubre del año pasado. Se ha generado una discusión al respecto, ¿ya? Con posiciones bien opuestas. No sé si pudieras tú ayudarnos a visualizar estas dos líneas. Primero, ¿cómo nos sirve la Constitución para plasmar la equidad de género en el documento? Y en segundo lugar, esta discusión coyuntural que tiene que ver con el rol de carabinera de una mujer que lamentablemente fue asesinada. Dicho sea de paso, somos colegas. Yo soy sociólogo también, de acá de Concepción. Bueno. Y dejo abierta la invitación para que aprovechen de generar sus preguntas, ¿ya? Por el chat, ahí parece que hay alguna, para que le demos pega también a la Alejandra, porque si la Alejandra no está en ese rol de ordenar las preguntas. Me callo. ¿Habla la Alejandra o no con las preguntas? Alejandra, ¿hay alguna pregunta? Está en silencio la Alejandra. Sí, que la tecnología me pilla.
Ahora sí, es que Mario me tenía silenciada por obligación. Control Ya, total. sí, totalmente, estamos más o menos ahí. Ya, te dejo, Alejandra. Ya, gracias Mario. A ver, dentro de los participantes tenemos al menos 3 consultas, Karina. Una es de, una es de Oscar del Solar, donde pregunta de qué manera el PS está trabajando la incorporación de este tema en la nueva Constitución. No sé si vamos por parte o te tiro las 3 preguntas para que las respondas en conjunto, Karina. No sé si me escucho. ¿Me escucho? Sí. Es que me quedé pegada. Ya, si me escucho bien. Yo me veo pegada acá, pero bueno, si me escucho. Sí. Ya. Karina. Se quedó pegada. Karina, ahora le voy a escribir. Acá estoy. Ah, Escucho ya. como un poco, pero no sé qué me pasó. O a menos que te salgas y te vuelvas a ingresar. Sí, espera un poquito. Mejor, Mejor. sí. Espérame un poquitito. ¿Aparece todavía o no? A ver. Sí. Karina. Está abajo. Sí. Ahora Tenemos sí. varias. ¿Ahora sí? Que me tuve que conectar desde el celular porque no sé qué le pasó a mi computador. Que voy a Te intentar. quedaste pegada. No, te preguntaba si hacemos las 3 consultas que están en una para que la responda o vamos una por una. Yo creo que las 3, sí, tal. Ya. Vea, una, el compañero del Solar pregunta de qué manera el PS está trabajando en la incorporación de este tema a la nueva Constitución. El compañero Luis Fernández pregunta cuáles serían los 3 ejes fundamentales en la nueva Constitución para que ésta sea feminista. Y la compañera Perla Araya, no, era otra cosa lo de la compañera Perla Araya que después lo vamos a comentar. Y Coté pregunta cómo podemos plasmar la equidad de género en la nueva Constitución. Si puede ser a medio de una declaración de principio, estableciendo un marco de principio, o cuáles serían las aspiraciones que tendrá Nuevo Chile. Y otra, Carolina Toro, pregunta cuáles serían los derechos y principios mínimos de las mujeres socialistas y feministas a los que deberíamos aspirar. Ya, gracias. Bueno, yo ya les agradecí en realidad a todos y todas quienes hoy día se han ido conectando. Veo que hay como varias personas que se han ido conectando después, así que agradecer en realidad el interés y también agradecer la instancia para poder conversar, que no siempre se da a nivel partido, pero hoy día las tecnologías nos permiten estar mayormente conectados. Primero voy a responder la pregunta de cómo trabaja el partido el tema constitucional, particularmente este tema. Nosotras vamos desde la vicepresidencia a la mujer a generar una cantidad de talleres y también reflexiones respecto al debate constitucional durante este año y también, bueno, con miras también a abril del próximo año. Vamos a trabajar no solamente con abogadas, sino que con una diversidad de personas, de profesiones, de oficios, etcétera, para poder plasmar de esta manera qué es lo que nosotros pensamos en concreto, porque hoy día obviamente que hay mucho escrito, mucho avanzado, muchas compañeras que han trabajado este tema, etcétera, pero no hay como una propuesta todavía del partido porque entendemos que eso se construye entre todo y todas. Entonces vamos a iniciar un proceso de construcción de propuesta propiamente tal en esta temática que va a ser la propuesta del Partido Socialista con miras al plebiscito y también con miras a la elección de abril.
Yo creo a propósito de esto que necesitamos también generar mínimos comunes con las otras fuerzas políticas y sociales. Yo creo que nosotros, lo dije al principio, pero no sacamos nada con que gane el apruebo en el mes de octubre, y que abril no tengamos una mayoría que nos permita que ganen nuestras posiciones en el fondo, o sea, durante el proceso constituyente, porque la derecha, a pesar de que hoy día Piñera está con una baja aprobación, la derecha sigue manteniendo grandes cantidades de votación y de personas que en realidad tienen liderazgo y que por lo mismo van a ir a pelear ideas de derecha en la Convención Constitucional. Entonces, es importante que nosotros podamos tener amplias mayorías políticas y sociales para dar estas peleas. También vi que había una compañera que comentó que también creo que es importante que el partido este esfuerzo lo haga no solamente con las mujeres socialistas bueno, y la militancia en general, sino que también con los movimientos sociales. Yo creo que el partido tiene que iniciar un proceso de escucha con los distintos movimientos sociales, con los movimientos feministas, aun cuando a veces no sean como una taza de leche, obviamente, que hablar con muchos de esos movimientos, pero yo creo que sin duda, pero sin duda tiene que existir una alianza estratégica entre el partido y los movimientos sociales, y también plantearnos en el horizonte de incluir independientes en nuestra lista de constituyentes, para también ampliar nuestra base de apoyo social y político. En lo particular, cómo se plasman como estos derechos en la Constitución, y a propósito también de casos terribles que hemos visto en el último tiempo, como el caso de Ámbar, el caso de Antonia, el caso de la carabinera Norma, yo creo que hay dos temas que son claves que yo creo que se deberían plasmar en una nueva constitución, que es uno, el derecho a una sociedad libre de violencia. Yo creo que hoy día tenemos que plantearnos en el horizonte de una sociedad libre de violencia, particularmente violencia de género. Hay una ley que se ingresó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y que el gobierno, como no le ha puesto prioridad, no se ha podido discutir, está todavía en el Congreso, que es el proyecto de ley sobre una vía libre de violencia, con enfoque de género, y que claramente como el gobierno no le ha puesto atención, esto no se ha discutido. Y yo creo que esto tiene que estar plasmado en una nueva constitución, porque va a ser distinto en el minuto en que las instituciones comiencen a mirar con enfoque de género en las los distintos casos. Hoy día hemos visto, por ejemplo, cómo el Ministerio de la Mujer ha estado ausente de las políticas de protección de las mujeres, ausente, durante el estallido estuvo silente, lo cual terminó siendo cómplice de la violación a los derechos humanos, y hoy día, con este aumento brutal en la violencia de género, hemos visto un Ministerio de la Mujer que no se ha preocupado de nada. Sacó dos políticas durante este periodo, que fue la mascarilla 19 y el WhatsApp de emergencia, y ambas políticas sin un apoyo desde el Estado. Por poner un ejemplo, en el caso del WhatsApp de emergencia, el primer día que se creó el WhatsApp de emergencia hubo 900 denuncias por violencia de género, las cuales ninguna tuvo un asidero respecto a esas víctimas. O sea, ninguna de esas víctimas tuvo alguna resolución o alguna solución respecto a sus causas, ni a lo que estaban comentando. Sino que más bien todo lo contrario, es un Estado que no está preparado para recibir y para hacerse cargo de esta violencia de género, y un ministerio que actúa en la improvisación. Habían solo 2 funcionarias revisando este WhatsApp de emergencia, sin ninguna alternativa para dar a aquellas mujeres que estaban denunciando. En el caso de la mascarilla 19, se trata de una política que se ha implementado en otros países, que cuando alguien quiere denunciar un hecho de manera anónima, va a alguna farmacia y pide una mascarilla 19. Y eso significa que está denunciando una acción de violencia de género y que necesita ayuda. Y acá la mayoría de los funcionarios y las funcionarias en las farmacias le decían que no había mascarilla 19. Y esto retratado desde la misma asociación de funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que en una nueva constitución tenemos que al menos plasmarlo el derecho a una vida libre de violencia, porque hoy día son las mujeres en realidad las que hemos estado obviamente que más expuestas a la violencia de género.
a la carabinera, y en particular respecto a lo que decía el compañero Mario, la mataron por ser mujer, porque hoy día hay una cultura que finalmente como que naturaliza estas prácticas y una justicia que muchas veces no está a la altura de esto. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de Ámbar, tenemos un sistema entero que falló, y que finalmente dejó a la desprotección total a una mujer que la terminan matando. Y lo mismo ocurre con el caso de la carabinera, o sea, de haber tenido las denuncias por violación que ella tenía antes a esta persona, de probablemente tuvo una relación muy, muy, muy tortuosa, que además la denunció, porque en realidad uno dice, claro, tienen que denunciar, pero muchas veces se ve que la justicia como que no responde. Y eso es porque efectivamente no hay una visión de género integral que permita proteger a las mujeres. Y hoy día lamentablemente los femicidios tienden a no bajar, o sea, durante el tiempo no bajan, no se mantienen, hay una violencia de género que es estructural, que afecta principalmente a las mujeres y que finalmente nos matan en realidad, o matan a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Y eso es finalmente lo que hay que erradicar de raíz. Y por otro lado, la corresponsabilidad. Cuando uno habla de corresponsabilidad, es que las tareas del hogar, particularmente las tareas del hogar que no son remuneradas y que implican mucho, mucho trabajo, particularmente para las mujeres, sean distribuidas de igual manera, entre hombres y mujeres, pero también que haya una participación por parte de la sociedad y el Estado. O sea, por ejemplo, en el tema del postnatal de emergencia, se discutió durante 4 meses, el gobierno no patrocinaba la iniciativa. Era una iniciativa que a claras luces era inadmisible porque implicaba recursos del Estado, entonces una iniciativa que implica recursos del Estado se declara inadmisible. Pero sin embargo se decidió legislar de todas maneras porque era una urgencia. ¿Y cuál es el punto? Que en el postnatal de emergencia se necesitaba principalmente para las mujeres porque son las mujeres las que tenemos las tareas del cuidado en mayor proporción respecto a los hombres. Yo creo que una nueva constitución tiene que plantearse en el horizonte de establecer igualdad de género, y particularmente en este tipo de cosas que son fundamentales y que hoy día no están reguladas. Y lo tercero es todo el mundo laboral. O sea, en el mundo laboral hoy día existen brechas salariales entre hombres y mujeres, lo cual conlleva a las diferencias entre las pensiones entre hombres y mujeres en la vida futura, porque no se entiende el sistema de pensiones sin el sistema laboral, van obviamente que relacionados. Eso primero que todo, y segundo, la precariedad del empleo. Las mujeres tenemos empleos mucho más precarios que los hombres. Entonces yo creo, por eso digo que una nueva constitución tiene que plasmarse o plantearse en un horizonte feminista para que se entienda que estas desigualdades estructurales tienen que ser superadas. Ay, sí, me había silenciado de nuevo Mario. No, lo hace automáticamente. Ya, ok. Ok, estoy salvado. Karina, Andrea Bello, bueno, contestaste parte de la consulta, pero ella quería saber cómo el PS nosotros nos íbamos a vincular con los tejidos sociales y cuál sería la propuesta del Partido Socialista en esta nueva constitución, pensando que no solo se debe trabajar con el apruebo, sino también con las fases en este cambio, que son más profundos. Y Mario, consulta, ¿se podrá establecer por ley la igualdad de sueldos? ¿Te refieres a la nueva constitución, no es cierto, Mario? Porque Sí. en el Código del Trabajo está establecido. Sí, me acaban de soplar la Carolina Sí, Toro. Sí. exacto, está establecido en el Código del Trabajo y tiene que estar establecido en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad de las empresas. Sí, es que a eso me Igualdad, refiero. igual cargo, igual sueldo. Sí, a eso me refiero que, bueno, puede estar en las leyes, pero no se cumple. Entonces, y ahí nos vamos a una discusión de fondo que la derecha lo argumenta como base del rechazo. ¿Para qué una nueva constitución si al final puede estar, pero no se cumple? Esa era también una pregunta. Sí, ya Karina, para Sí. que respondas a Andrea. Sí. 3 cosas. Respecto al tema constituyente y la propuesta, principalmente la propuesta del partido, y bueno, y en el tema de mujer, en la vicepresidencia de la mujer,
hay un fondo que ustedes saben que es el Fondo Michel Peña, o sea, se van a hacer como dos iniciativas, pero primero voy a empezar por el Fondo Michel Peña, que se hace todos los años, ya desde el año 2018, que ha sido una política de la vicepresidencia de la mujer de descentralizar los recursos, que en eso ahora sé que está trabajando fuertemente la Alejandra y la Karen en la región del Biobío, pero también están trabajando con las vices comunales, provinciales, el mismo regional, etcétera. Este año lo cambiamos, lo hicimos solo regional por el tema de la pandemia, porque se nos dificultaba mucho hacerlo a nivel comunal y hacer un fondo concursable propiamente tal, precisamente por los momentos difíciles que estamos viviendo. Pero bueno, en el horizonte del Fondo Michel Peña y en ese proyecto en particular, se les pidió a las regiones que incorporaran en sus actividades algún módulo o alguna discusión respecto al proceso constituyente, porque acá también es importante incorporar la visión de las regiones respecto al proceso constituyente y particularmente las mujeres de región en el proceso constituyente. Eso por una parte. Y segundo, vamos a trabajar desde la Vicepresidencia Nacional del Partido también una línea en la cual se construya la propuesta finalmente del partido constituyente, y en esto obviamente que también tenemos que estar las mujeres y articularnos en función de esa propuesta. Entonces, probablemente se va a hacer en un consejo general constituyente o alguna instancia del partido propiamente tal que sea constituyente. Sin pandemia lo habíamos pensado como una instancia súper grande, tipo congreso, etcétera, donde definamos los principales temas. Con pandemia probablemente va a ser por Zoom o no sé cómo, pero bueno, lo importante es que la idea es hacer una instancia partidaria en la cual se decidan estas temáticas, y por cierto que nosotros vamos a construir nuestra propuesta. A modo de ejemplo, pero cuando el Partido Socialista se declaró feminista, hicimos un proceso participativo a nivel nacional respecto a la propuesta feminista. Elaboramos un voto político, el voto político se discutió a nivel comunal, regional, provincial, etcétera, hasta cuando finalmente se aprobó por unanimidad en el Congreso partidario. Yo creo que el tema constituyente tiene que tener más o menos el mismo grado de participación, o sea, tiene que ser discutido en todas las bases del partido, a nivel comunal, provincial, a nivel regional, etcétera, para que finalmente tengamos una propuesta partidaria que nos represente a todos y todas. Y en esta propuesta partidaria yo creo que es importante ir generando la unidad con otras fuerzas de oposición, sociales y políticas, porque necesitamos mínimos comunes para poder avanzar hacia un Chile que sea distinto y un Chile que sea más igualitario. Algo dijo Mario, pero la derecha va a estar unida en esto, y la derecha, a pesar de que Lavín ahora diga que es socialdemócrata, etcétera, la derecha es la derecha, y la derecha la conocemos como es, y a veces se adecúa con discursos que son como más bonitos, o como que son, están como más, como que llegan más a la ciudadanía, pero la derecha sigue siendo la misma de siempre, y hay que enfrentarla. La derecha es nuestro adversario político. Y por lo mismo, creo que necesitamos generar grados de unidad respecto a contenidos para poder enfrentar el proceso constituyente que va a durar 2 años, a partir de abril del próximo año, ya propiamente tal, consagrándose, esperemos, la Convención Constitucional. Y por lo mismo, yo creo que todos los esfuerzos de unidad a nivel regional o a nivel comunal, a nivel nacional, yo creo que nos sirven. Y eso, volver a reafirmar que yo creo que el Partido Socialista en sus discusiones tiene que incorporar la voz de los movimientos sociales. Nosotros somos, yo creo que uno de los pocos partidos que todavía tenemos mucha base social, por poner un ejemplo, pero la base sindical del partido es muy grande. Dentro de la CUT lo que pasa es que a veces vamos divididos, por eso perdemos, pero dentro de la CUT somos la principal fuerza de base popular sindical. Hay sindicatos que son muy numerosos, que el Partido Socialista tiene presencia en sus directorios, por ejemplo, el sindicato de Walmart o el sindicato de la Unilever, que son sindicatos que están encabezados por socialistas. Bueno, por el lado de los funcionarios públicos está la ANEF. En el mundo universitario, si bien hemos ido disminuyendo nuestra fuerza, también hay una fuerza importante en el mundo universitario, y por lo mismo creo que el partido tiene que hacer el esfuerzo de poder incorporar estas distintas visiones en el proceso constituyente. Así que esperamos en realidad como la participación de todo y todas en este esfuerzo que tenemos por delante. Eso.
Bueno, bien como decía Karina, de los proyectos Michel Peña, hay varias de las que están acá que trabajamos en conjunto para esta postulación. Y vamos a tener una escuela abierta para hablar sobre la paridad constituyente y vamos a ir en 3 módulos, así que para que estén atentos a la página de la Vice de la Nacional y también de acá de la Regional, donde se va a dejar establecido los días y nuestras moderadoras para que participen, ¿ya? ¿Alguna otra consulta de los asistentes? Ya. Acá hay otra consulta, Karina, que preguntan de que después del plebiscito, ¿cómo vamos a superar la ley 21.200? Quería decir algo antes respecto a una consulta que se hizo respecto ¿Cuál? al tema del cambio cultural Ah, sí, ya. que la había hecho Mario, parece. No sé bien, no puedo ver bien cómo el chat, pero parece que lo había visto Mario. Que efectivamente los cambios más difíciles son los cambios culturales. Entonces, por ejemplo, en el tema de la brecha salarial, lo que se genera es que debido a diversos como trabas que finalmente se van poniendo como en el camino de la misma como camino como laboral de las mujeres, es por eso que finalmente se generan esas brechas. Entonces, poner como ejemplos más como pragmáticos, pero en el caso, por ejemplo, las académicas, muchas de ellas tienen que dejar como de publicar, por ejemplo, paper o cosas así, en sus periodos de cuidado de terceras personas, que son los hijos y la hija. Entonces ahí están, por ejemplo, un año fuera escribiendo, o sea, un año fuera de escribir porque están cuidando a una tercera persona, y el hombre sigue escribiendo, pues, sigue escribiendo, sigue publicando papers, sigue en su vida académica, se puede ir a estudiar afuera, etcétera, porque finalmente la responsabilidad de los cuidados recae principalmente en las mujeres. Mira, hay una encuesta que que le pregunta a las mujeres por qué razón, a las que no están trabajando en el mercado laboral, pero por qué razón no acceden al mercado laboral. El 90% contesta que es por el cuidado de una tercera persona, ya sean adultos mayores o adultas mayores, hijos o hijas. Entonces, efectivamente, eso afecta en la trayectoria laboral de las mujeres respecto a los sueldos. Entonces, claro, uno puede establecer, ya hombres y mujeres ganan lo mismo, pero la brecha salarial se ve cuando uno saca el promedio entre hombres y mujeres y que efectivamente no existe, o sea, no existe esa igualdad salarial por todas estas consideraciones que se generan en el momento como de avanzar. Por otras consideraciones también, por los mismos trabajos, cuando se trata de ascenso, etcétera, muchas veces prefieren a los hombres que a las mujeres por estar como en edad fértil, etcétera. Entonces, efectivamente hay una desigualdad porque no hay una corresponsabilidad parental y social real que, entre comillas, de lo mismo como tener como un hombre y una mujer. Eso no existe en la realidad. Entonces, efectivamente, el cambio cultural es mucho más profundo, pero creo que pensar en un modelo de sociedad o en un modelo de desarrollo que se consagre una nueva constitución también tiene que ser pensado en este horizonte. Y respecto a la otra pregunta, eh, mm, la hizo Gallegos Pérez. Dice, me gustaría saber después del plebiscito cómo vamos a superar la ley Exacto. 21.200 y hablar de ella y su significado, pero no sé bien cómo a qué se refiere. Compañeros gallegos, para que pueda aclarar la consulta. Le abro el micrófono para que la pueda Hable el plantear. micrófono a Sergio. Ahí está. Bueno. Hola, buenas tardes. Oye, lo que pasa es que, a ver, la ley 21.200 viene a dar el marco legal a todo lo que es el plebiscito del 25 de octubre. Y ahí en esa ley, en el numeral 35, hace claramente referencia a que los tratados de libre comercio, por ejemplo, cualquiera sea el resultado del plebiscito, se mantienen invariables. No hay modificación. Y si se le introdujeran modificaciones, está la Corte Suprema para dirimir el tema. Entonces,
respecto de esta ley, ¿ya? Que entiendo, Karina, la conoces, me gustaría que se hablara sobre ella, porque ¿qué pasa sobre ese tema? Eso. Gracias. Karina. Ahí sí, que Ah, se ya. que volví al computador. Acá estoy. Bueno, sí, yo creo que ese es un gran tema y que efectivamente ha estado como en debate en varios como de foros o grupos de discusión, etcétera. Y lo que, bueno, obviamente que hay que poner también en contexto que el acuerdo del 15 fue con la gran mayoría de las fuerzas políticas, entonces también se explica un poco que hayan habido estas consideraciones. Eh, yo entiendo también que el espíritu era no solamente el tema de los tratados de libre comercio, sino que también otros tratados, como por ejemplo los derechos humanos, los mismos como de las CEDAW, que son de las mujeres. Entonces, claro, hay como otro ámbito que obviamente que resguardar ciertos derechos fundamentales que había que decir que en realidad están como consagrados en el ámbito internacional y que nosotros no traspasáramos. Ahora respecto al tema como de los tratados de libre comercio, que nosotros estamos amarrados como por estas consideraciones en esa ley, yo creo que acá lo importante es poder ver otro modelo de desarrollo a nivel nacional. O sea, yo entiendo que los tratados de libre comercio muchas veces afectan el comercio nacional, pero acá tenemos que pensar en otra matriz productiva, tenemos que pensar en un modelo de desarrollo que sea sustentable, que sea basado en igualdad de género, pero también en el respeto al medio ambiente, a nuestros pueblos indígenas, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente bajo el contexto que hoy día estamos viviendo, hablar de una nueva constitución es una tremenda oportunidad para poder construir relaciones sociales distintas. Hoy día hay un Chile que está muy dañado en muchos ámbitos. Vemos, por ejemplo, en el tema indígena cómo estamos dañados finalmente. O sea, yo creo que nosotros tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y que necesitamos poder como saldar de alguna manera, y creo que en esto el plebiscito y el proceso constituyente es una oportunidad. Entonces, yo entiendo el sentido de la pregunta de particularmente de los tratados de libre comercio, pero también por otra parte creo que es una oportunidad para construir algo distinto, sobre todo en función de la matriz productiva de nuestro país. Eso. Karina, hay otra cosa. A ver, Joan Rodríguez, respecto a la información de los talleres, ¿te refieres a través de quién se están promoviendo? Para que ahí me responda por el chat y para poder darle respuesta. Y Priscila Garrido, de Talcahuano, dice que garantizar los derechos de las mujeres. Uno, ella considera que es un reconocimiento constitucional. Dos, equidad de género de manera integral, a modo de complementar, lo menciona. Y que se escribe mujer en nuestro certificado de nacimiento, habla sobre el tema de que se dibuja un cuerpo. Y que existe una desigualdad en el Código Civil y Constitucional que hace que las mujeres seamos legalmente menos que los hombres. Entonces, y eso más que nada puso Priscila. Y yo le contesto a Joana por interno, respecto a la Ya, consulta bueno. de los talleres. Sí, respecto a lo que dice la Priscila, totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente se consagra y han habido muchos estudios, particularmente respecto al Código Civil, de finalmente cómo nos dejan una desigualdad en las mujeres. Yo creo que ha sido la gran deuda pendiente. En el gobierno pasado, la presidenta Bachelet, yo creo que ha sido lo máximo que se ha podido avanzar, de cierta manera, en igualdad de género, por la creación del Ministerio de la Mujer, por la interrupción del aborto en 3 causales. Yo creo que eso fue una tremenda reforma, que no se nos olvide cuánto la derecha se opuso, que concurrió al Tribunal Constitucional. Estuvimos 2 días en audiencia en el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que finalmente se termina constituyendo en una tercera cámara, y todo el mundo tenía miedo, yo me acuerdo, porque fuimos al alegato a favor de la constitucionalidad del proyecto, y todas las organizaciones sociales, políticas, teníamos miedo finalmente que el Tribunal Constitucional dijera algo distinto a lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Y finalmente lo que hace el Tribunal Constitucional es consagrar o establecer un derecho que está fuera de la Constitución, que es el derecho ¿cómo se llama? Del tema de la conciencia como jurídica de las clínicas. O sea, finalmente que si se declaran que están en contra del aborto en las 3 causales, que finalmente no lo hacen derechamente. Y eso finalmente generó que en regiones enteras no había ningún hospital ni clínica que hiciera una interrupción del embarazo en alguna de las 3 causales. Entonces, tenemos hoy día que finalmente hay derechos que no están establecidos en la Constitución y que los creó, por ejemplo, en este caso el Tribunal Constitucional, y hay otros que finalmente no nos permiten avanzar. Entonces, por lo mismo, es una Constitución que reproduce las desigualdades y particularmente el Código Civil que también reproduce las desigualdades. Yo creo que efectivamente el siguiente paso es hacer una reforma al Código Civil, como lo han dicho muchos estudios académicos, tratados, o sea, convenciones, etcétera, y que finalmente yo creo que la gran deuda pendiente. Como lo digo, yo creo que lo que se hizo en el gobierno pasado, la presidenta Michelle Bachelet, fue mucho, costó mucho, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Y particularmente insistir en el tema de la violencia, yo creo que la violencia es una de las expresiones más brutales que afecta de peor manera a las mujeres, y principalmente con el tema de los femicidios, que en realidad son actos de violencia de género en su máxima expresión, y que hemos visto ahora con lamentables casos como el de Ámbar, entre otros, y finalmente la corresponsabilidad parental, que yo creo que es un tremendo tema de no tener finalmente remuneradas las tareas domésticas y que afectan en principal manera a las mujeres. Mira, la Gracias, Priscila dice, Karina. sí, la Priscila dice, Eso. acá de Talcahuano existe un vacío enorme con respecto a la equidad de género, es una comuna tremendamente machista, es una gran tarea que tenemos y una lucha. El tema mujer acá no existe. Yo creo que es súper importante lo que dice Priscila, porque yo creo que a nivel local es poco lo que muchas veces es poco lo que hay, porque no se sabe cómo tampoco enfrentar, claro, estamos hablando como la nueva constitución, pero en el fondo plasmar o hacer feminismo se hace como en todos los ámbitos, y en el ámbito local es súper importante. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad para quienes vayan a ser candidatos y candidatas, repensar el ámbito local también en transformar las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Yo fui concejala de acá de Quinta Normal 4 años, y Quinta Normal obviamente que también es una comuna machista, como la sociedad lo es machista. Y sobre todo para las mujeres. Yo cuando fui candidata a concejala, y también como en mi ejercicio de ser candidata a concejala, me preguntaban como cada cierto tiempo, por ejemplo, si yo tenía hijos y con quién dejaba cuidando a mis hijos. Y yo que no creo que en realidad a un hombre le pregunten si tiene hijos y con quién los cuida, como que se da por hecho que los tienen que cuidar las mujeres. Y lo mismo en otros ámbitos de cosas. O sea, en el caso, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, el 80% de los hogares beneficiarios son encabezados por mujeres. Y eso significa que son los hogares más vulnerables y más precarios, porque son encabezados por mujeres. Bueno, les decía también por las tareas como de cuidado ahora en la pandemia, de las tareas de los niños, de las niñas, etcétera. Yo creo que efectivamente hay un tema que es la cotidianeidad, que finalmente es donde se plasma las desigualdades de género. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Hay muchas cosas que hacer en el ámbito local. O sea, tener políticas efectivas de prevención de violencia, de identificar mujeres que sean víctimas de violencia, por ejemplo, tener políticas específicas para que las mujeres puedan trabajar de cuidados. Por eso yo creo que el tema cuidado no solamente parental, es social, con una participación fuerte del Estado, etcétera. Yo creo que hay mucho, mucho por hacer, que si uno enfoca la mirada, yo siempre digo, porque es difícil ponerse como en el lugar a veces de nosotras, pero yo siempre lo digo a los que no sé, como que no miran como mucho estos problemas, siempre traten de mirar todo
respecto a cómo es un hombre, cómo es una mujer, cómo enfrenta la vida un hombre, cómo enfrenta la vida una mujer, cuáles son las dificultades, las discriminaciones que muchas veces estamos las mujeres expuestas. Y hay muchos ejemplos, o sea, desde lo más grande, desde lo más como importante, entre comillas, pero toda la violencia machista política que vivió la presidenta Bachelet, por ejemplo, en su minuto, que con todo, yo creo que no ha sido de la misma manera, por ejemplo, hoy día a Sebastián Piñera. De cuánto le afectó el tema del hijo, de cuánto se le afectó porque tenía como un carácter débil, entre comillas, de cuánto está prohibido como llorar, por ejemplo, o emocionarse en política, de cuánto cuesta llegar como a las posiciones más como de poder, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y si bien en la base participamos de igual manera, pero cuesta como llegar a posiciones de poder más elevadas. En el caso, por ejemplo, el Partido Socialista, el partido tiene 28, 29 alcaldes a nivel nacional, solo 2 son mujeres, y en algún minuto tuvimos solo una mujer. Entonces, evidentemente que hay una desigualdad política que se plasma finalmente en los programas, porque las mujeres, o sea, vivimos muchas cosas que no viven los hombres, y que finalmente esas son las desigualdades que tenemos que superar. Y yo solamente como pedirle a todos y todas que siempre hagamos el ejercicio de finalmente cómo se le hace más difícil a una mujer que trabaja, a una mujer que tiene hijos, una mujer que trabaja, por ejemplo, 8 horas, ¿con quién deja cuidando como a los hijos cuando los hijos están principalmente, recaen las tareas de cuidado en ella? Las mujeres principalmente son quienes reciben las pensiones básicas solidarias. ¿Cómo vive una persona con 130.000 pesos al mes? Y son principalmente las mujeres quienes reciben esa pensión. Entonces, finalmente yo creo que tenemos que ponernos como en el lugar de todas esas personas. Yo creo que a la política muchas veces le falta humanidad, porque no son tablas de Excel, no son simples números. Pero de esos números hay personas, trayectorias, dificultades, discriminaciones, y eso no se lo vamos a pedir a la derecha. Yo creo que lo tenemos que hacer nosotros. Y esa humanidad es la que nosotros tenemos que impregnar este nuevo ciclo político, porque es lo que le ha faltado al gobierno. Le ha faltado empatía, ponerse como en los lugares de la otra persona. Y la política es ponerse en el lugar de la otra persona y cambiar la realidad de las personas para mejor. Y en el caso de las mujeres que estamos en una posición más desmejorada, hacer una sociedad más justa y más igualitaria pensando en esa realidad que vivimos las mujeres. Eso. Ya, hay otra pregunta que dice la compañera Perla. Chile ha firmado tratados respecto a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál sería la propuesta de nosotras como mujeres del PS para trabajar por garantizar estos derechos, refiriéndose específicamente a las mujeres y a los cuerpos feminizados? Uh-huh. Y después Priscila habla sobre el ejemplo de cómo atacan a Norma en redes sociales por haber sido carabinera. Eso no es bandera de lucha feminista, lo menciona como ejemplo. Sí. Bueno, ahí hay varias cosas, no solamente que se plasme en la nueva constitución los sexual y reproductivos de las mujeres, sino que también que desde las políticas locales se puedan implementar ciertas políticas que son de derechos sexual y reproductivos, o sea, el asegurar la distribución gratuita de la pastilla al día después. Yo creo que una política efectiva de educación sexual, yo creo que eso hay que tomárselo como bien en serio. Lo dijo Mario en algún minuto, pero no solamente que quede plasmado como una nueva constitución, sino que también un compromiso, particularmente desde los socialistas y las socialistas, de poder llevar esto a la práctica. Yo creo que es una tremenda oportunidad del espacio local y municipal para poder plasmar estos derechos. Hay varias como iniciativas que se han hecho en ese ámbito, y hay varias como ejemplos para el otro lado de lo que ha hecho la derecha, de lo que no debemos hacer, que yo creo que finalmente nos puede como servir. Y yo también creo, bueno, lo dice Priscila, pero que hay que partir por la sororidad. Yo también creo. Yo creo que a veces nos falta también como tener como mayores grados de compañerismo, de sororidad al interior del partido. No solamente entre mujeres, sino que entre todos, pero particularmente entre mujeres yo también creo que tenemos que apoyar. Voy a hablar como de las campañas, pero enfrentar campañas es súper difícil. Es súper difícil. Y para las mujeres muchas veces nos resulta más difícil. Salió un estudio del PNUD hace poco respecto a las campañas parlamentarias,
Y lo que dice el estudio es que en general los partidos políticos ponen igual cantidad de recursos entre hombres y mujeres candidatos y candidatas. Pero sin embargo son las mujeres quienes reciben menos recursos, tanto por crédito, porque nos dan menos crédito, y recursos personales, de personas naturales, digamos. Y por lo mismo necesitamos, claro, decimos más mujeres en política, que yo creo que a la política obviamente que le hace bien tener más mujeres. Somos la mitad de la población, tenemos que estar igualmente representadas, pero sin embargo también necesitamos como el compromiso de todos y todas para enfrentar esos desafíos, ya sea como en recursos humanos, económicos, etc. Alejandra, ¿te quedaste callada de nuevo? ¿La silenciaron o no? No, si se Ah, no, silencia se quedó solo. pegada, pobre. Ah, se quedó pegada. Ya. Bueno, tomo la palabra. Bueno, cumpliendo con el pasadito ya, con el horario, aprovechamos de cerrar. Alejandra, no sé si volviste con el audio. Aprovechamos de cerrar y a modo de reflexión, yo me quedo con la idea de que esto es netamente cultural y tenemos que partir con el día a día. O sea, las cosas se tienen que hacer partiendo por la casa. O sea, la corresponsabilidad en el cuidado de los niños en el partido. ¿Ya? Bueno, hay paridad en el partido, así que ya no se genera ese problema de acceso, ¿ya? Pero sí en la participación, ¿ya? Ahí hay un tema también cultural que afecta a la mujer, ¿ya? Y, por supuesto, el lenguaje. Cuando hablamos de esto sin llorar, claro, nos hacemos cargo de una sociedad machista, una sociedad de hombres, donde llorar es de poco hombre, donde no se llora, donde aquí las cosas se hacen sin llorar. Y no, sabemos que eso, ese discurso genera realidad, ¿ya? Bien, queremos agradecer la presentación de Karina Delfino. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo, por tu disposición, por la claridad en tus respuestas y por la paciencia también que tuviste para atender a todas nuestras consultas y mis enredos en particular. Alejandra se fue y se quedó sin audio, parece. Voy a ver si está por ahí para que se pueda... Alejandra, ahí, te activo de nuevo. Volví. Volvió. Bueno, quiero agradecer una vez más a Karina, que siempre ha tenido la disposición, siempre para la región del Biobío, a todas las actividades que se le invita, ella siempre está presente y súper disponible. Y agradecer a Mario por esta instancia, donde podemos conocer un poco más desde qué mirada queremos nosotras las mujeres que esté formada esta nueva constitución. Y las voy a dejar invitadas para que estén pendientes cuando empecemos nosotros desde nuestro fondo de Michelle Peña. Va a ser como la segunda semana o tercera semana de septiembre nuestras charlas. Así que muchas gracias, Karina, y gracias, Mario, y gracias a todas las presentes y los presentes. Oye, un Sí, datito... oye. Perdón. Sí, Adelante. quería decir algo nomás, pero así Sí. como reflexión más final y más relajada. Bueno, que mañana empieza la campaña, así que todo y todas ahí nos activamos por la campaña de la nueva Constitución. Agradecer, obviamente, que este espacio, agradecer a la Ali y agradecer a Mario que hagan esta instancia. Y quería también relevar la participación de todos y todas, porque muchas veces somos todas nomás. Y yo creo que estas conversaciones nos hacen bien a todos y todas para que entendamos a veces muchas de las dificultades que tenemos las mujeres. Entonces, hablarnos entre nosotras mismas tampoco creo que a veces nos hace bien. A veces sí, pero no siempre. Así que nada, pues agradecer en realidad, agradecer la instancia desde el regional, y quedarme en realidad y quedarnos con la tarea de poder construir unidad social y política para el periodo que sigue, pero también en la oportunidad y la posibilidad de construir una sociedad mejor, más justa, y como nunca tenemos la posibilidad de construirlas entre hombres y mujeres en un proceso constituyente que va a ser paritario, pero también con escaños reservados, que va a ser la incorporación de los pueblos indígenas en un proceso inédito. Así que de verdad muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Karina. Quiero aprovechar de avisar que la próxima sesión
del próximo martes, a esta misma hora, a las 8 de la noche, de 8 a 9, pasadito, queremos iniciar este proceso de celebración del aniversario número 50 del triunfo de la Unidad Popular, que fue el 4 de septiembre. Y bueno, como estamos haciéndolo todos los martes, a nosotros nos toca el próximo martes, que es 1 de septiembre, y nos va a acompañar la historia viva del partido, la historia viva de Chile, don Jaime Toá. Así que, Karina, tú también estás invitada a incorporarte, ya tienes los contactos y esperamos vernos pronto también, ¿ya? Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes. Les voy a abrir el micrófono para que todos puedan saludar y gritar y despedirse a viva voz también, ¿ya? Que estén muy bien. ¡Chao! Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao. Karina. Buena exposición. Chao. Chao, Priscila, nos vemos mañana. Saludos, Karina. Chao. Gracias. Chao, que les vaya bien mañana Muchas en gracias. Talcahuano. Sí, Compañía gracias. Karina, gusto de verla. Que estén muy bien. Saluda acá, le manda al compañero Memo también, a la compañera Ay, Karina. buena, sí, saluda a los dos por allá. Sí, Saluda, compañero, Chao a se echa de todos. menos, se echa de menos. Chao, compañeros y compañeras. Sí, Lo de sí, Talcahuano también. mañana a las 12 en la Plaza de Armas y con carteles. Ánimo, Eso. que les vaya bien. Sí, Priscila. Priscila, mañana a las 12. Mañana a las 12. Un abrazo, chao. Chao. Un abrazo, compañero. Mañana a las 12, pues, hija. A todos. Chao a todos, compañeros. ¿Sacaron fotos?